Hola, buen día, mi nombre es Fernando Pérez Benavides de la clase de Arquitectura de Computadoras y bueno, hoy les voy a hablar acerca de los temas de la unidad número uno. Bueno, empezamos con el 1.1 que viene siendo pues que son los modelos de arquitectura de cómputo. Bueno, estos son el diseño y la organización de un sistema para un equipo de cómputo. Son un modelo y descripción de cada función, así como los requerimientos de la implementación de diseños para varias partes del equipo de cómputo, principalmente enfocadas en la unidad central de procesamiento, que es mejor conocido como CPU o el procesador, el cual trabaja internamente y accede a las direcciones de memoria y a los sistemas de entrada y salida de periféricos. En pocas palabras, también suele definirse como la selección e interconexión de los componentes de hardware para crear computadoras. ¿Ok? Bueno, después seguiríamos con el tema 1.1.1, que son las computadoras pues clásicas. Estas arquitecturas se desarrollaron en las primeras computadoras electromecánicas y de tubos de vacíos. Hay dos arquitecturas distintas relacionadas con el uso y distribución de la memoria. Esta es la arquitectura de John von Neumann y la arquitectura de Harvard. Bueno, la arquitectura de von Neumann, tradicionalmente los sistemas con microprocesadores se basan en esta arquitectura, en la cual la unidad central de procesamiento está conectada a una memoria principal única, casi siempre la RAM, donde se guardan las instrucciones del programa y los datos. En un sistema con arquitectura von Neumann, el tamaño de la unidad de datos o instrucciones está fijada por el ancho de bus que comunica la memoria del CPU. Bueno, pues aquí nos dice básicamente que el procesador pues va directamente conectado a lo que viene siendo la memoria RAM. Después tenemos el modelo Harvard. Esta arquitectura utiliza los microcontroladores. Tiene la unidad central de proceso conectada a dos memorias, una con las instrucciones y otra con los datos, por medio de dos buses diferentes. Una de las memorias contiene solamente las instrucciones del programa y la otra solo almacena los datos. Bueno, en este caso la diferencia es que el modelo de Harvard, el procesador está conectado a dos memorias RAM, que como lo puedo explicar aquí, es la memoria de programa y la otra que solo almacena los datos, que es la memoria de datos. Bueno, como siguiente tema tenemos el 1.1.2, estas son las segmentadas. Bueno, esta es una de las tecnologías utilizadas para realizar la segmentación o paralelismo. Divide el procesador en etapas. Procesa una instrucción diferente en cada una y trabaja con varias a la vez. Puede trabajar de forma paralela en diferentes instrucciones, utilizando una cola de instrucciones para su comunicación denominada entubamiento. ¿Ok? Después se irían las de multiprocesamiento, el siguiente tema. Estas se denomina multiprocesador a una computadora que cuenta con dos o más microprocesadores, o bueno, procesadores, CPUs. El multiprocesador puede ejecutar simultáneamente varios hilos pertenecientes a un mismo proceso o bien a procesos diferentes. La arquitectura NUMA, donde cada procesador tiene acceso y control exclusivo a una parte de la memoria, y la arquitectura SMP, donde todos los procesadores comparten toda la memoria. Pues bueno, ahí están las dos diferentes arquitecturas. Para que un multiprocesador opere correctamente, necesita un sistema operativo especialmente diseñado para ello. La mayoría de los sistemas operativos actuales poseen esta capacidad. Bueno, como siguiente tema tenemos el 1.2.1, que son las arquitecturas, que vendrían siendo dos. Existe la arquitectura CISC y la arquitectura RISC. Bueno, la arquitectura CISC es un modelo de arquitectura en donde los microprocesadores tienen un conjunto de instrucciones que se caracterizan por ser muy amplio y permitir operaciones complejas entre operandos situados en la memoria o en los registros internos. Después, como la siguiente arquitectura, que es la RISC, bueno, estas sus siglas significan Reduced Instruction Set Computer, que es un tipo de microprocesador con las siguientes características. Bueno, pues sus instrucciones son de tamaño fijo y presentan un reducido número de formatos. Solo las instrucciones de carga y almacenamiento acceden a la memoria de datos y el objetivo de diseñar máquinas con esta arquitectura es posibilitar la segmentación y el paralelismo en la ejecución de instrucciones y reducir los excesos a la memoria. Como siguiente tema tenemos lo que es el 1.2.1.1, que es el CPU o bien conocido, bueno, es la unidad central de procesamiento o bien conocido como CPU, que bueno, ya habíamos hecho una exposición acerca de esto. Bueno,
El CPU es el hardware dentro de un computador, teléfono inteligente y otros dispositivos programables. Su trabajo es interpretar las instrucciones de un programa informático mediante la realización de las operaciones básicas aritméticas, lógicas y externas. Su diseño y avance ha variado notablemente desde su creación, aumentando su eficiencia y potencia y reduciendo aspectos como el consumo de energía y el costo. Bueno, el CPU básicamente es el cerebro de la computadora. Sin este, pues no podría funcionar. A lo largo del tiempo han existido variedad de procesadores, diferentes gamas, ya sea muy bajo, mediano o muy alto. Depende para qué procesador te pueda alcanzar y para qué necesidad lo quieres, para qué trabajo. Bueno, y pues eso es básicamente lo que es un CPU. Como siguiente tema tenemos la unidad aritmética lógica. Bueno, este es un circuito digital que realiza, como su nombre lo indica, las operaciones aritméticas y lógicas entre los datos de un circuito, como son la suma, la resta, la división, la multiplicación. Bueno, este también establece comparaciones lógicas a través de los condicionales lógicos. Todos los microprocesadores incluyen al menos una unidad aritmética lógica. Varía su poder y complejidad según su finalidad. Y como podemos ver, miren, este verde es el procesador, todos estos son los pines y aquí está la unidad aritmética lógica. ¿Ok? Bueno, como siguiente tema tenemos los registros. Los registros que encuentran dentro de cada procesador, su función principal es almacenar los valores de cada uno de los datos. Comandos, instrucciones o estados binarios que son los que ordenan qué dato debe procesarse, así como la forma en la que se debe realizar. Un registro no deja de ser una memoria de velocidad alta y con poca capacidad. Cada registro puede contener una instrucción, una dirección de almacenamiento o cualquier tipo de dato. En un procesador encontramos espacios con una capacidad que oscila entre 4 y 64 bits, porque cada registro debe tener un tamaño suficiente para contener una instrucción. En el caso de que un ordenador sea de 64 bits, cada registro debe tener un tamaño de 64 bits. Como podemos observarlo muchas veces cuando descargamos algún programa o no sé, bueno sí, programa, te aparecen dos distintas formas que son como las más conocidas, viene siendo la de 64 bits y la de 32 bits. Ahí ya varía dependiendo de tu computadora, de cuánta capacidad puede tener. Como siguiente tema tenemos los buses. Existen dos tipos primordiales de buses o conexiones. Para el envío de la información sería el bus paralelo y el bus serial. Bueno, lo que nos dice que el bus paralelo es un bus en el cual los datos son enviados por bytes al mismo tiempo, con la ayuda de varias líneas que tienen funciones fijas. La cantidad de datos enviadas es bastante grande con una frecuencia moderada y es igual al ancho de los datos por la frecuencia de funcionamiento. Y el bus de serie, bueno, en este los datos son enviados bit a bit y se reconstruyen por medio de registros o rutinas de software. Está formado por pocos conductores y su ancho de banda depende de la frecuencia. Es usada desde hace menos de 10 años y en buses para discos duros, tarjetas de expansión y para el bus de procesador. Bueno, como podemos observar, la diferencia entre estos dos es que el bus paralelo envía los bytes al mismo tiempo y en el bus de serie los tienes que enviar de uno por uno. Como siguiente tema tenemos lo que es la memoria. Bueno, este es un dispositivo que puede mantenerse en por lo menos dos estados estables por un cierto periodo de tiempo. Cada uno de estos estados estables puede utilizar para representar un bit a un dispositivo con la capacidad de almacenar por lo menos un bit. Se le conoce como celda básica de memoria. Un dispositivo de memoria completo se forma con varias celdas básicas y los circuitos asociados para poder leer y escribir dichas celdas básicas agrupadas como localidades de memoria que permiten almacenar un grupo de n bits, que estas son las celdas que les digo, cada una de ellas, también conocida como memoria RAM. Los, bueno, como siguiente tema tenemos los que son los conceptos básicos del manejo de la memoria. Eh, la memoria principal de un dispositivo es donde se almacena de forma temporal los datos de los programas que estás utilizando en este momento. Sus siglas significan Random Access Memory, lo que traducido al español sería memoria de acceso aleatorio, o bien sus siglas que son RAM. Y es un tipo de memoria que te puedes encontrar en cualquier dispositivo, desde computadoras, o sea, sí, las computadoras hasta pues teléfonos.
La memoria RAM tiene dos características que la diferencian del resto de tipos de almacenamiento. Por una parte, la RAM tiene una enorme velocidad y por otra los datos solo los almacena de forma temporal. Esto quiere decir que cada vez que reinicies o apagues tu computadora, lo normal es que pues, los datos que se hayan almacenados en la RAM se vayan a perder. Como siguiente tema tenemos la memoria principal. Bueno, esto utiliza en su arquitectura circuitos integrados basados en semiconductores para almacenar información. Un chip de memoria semiconductor puede contener millones de minúsculos transistores o condensadores. Existen memorias de semiconductores de ambos tipos, volátiles y no volátiles. Bueno, en las computadoras en la actualidad, la memoria principal consiste exclusivamente en memoria de semiconductor volátil y dinámica, también conocida como memoria dinámica de acceso aleatorio o comúnmente conocida como RAM. Con el paso del tiempo ha habido un crecimiento constante en el uso de diferentes tipos de memoria. Dicho crecimiento se ha dado principalmente en el campo de las memorias fuera de línea en computadoras principalmente de escritorio. El siguiente tema es la memoria caché. Bueno, ¿cuántos de nosotros no tenemos un teléfono y a la hora de, de querer borrar algo, por ejemplo en los iPhone, a la hora de querer liberar espacio en tu teléfono, porque ya lo llenaste, aparece una barrita de diferentes colores y por lo general la parte que más ocupa tu espacio es la memoria caché. Bueno, a continuación se las voy a explicar. Dentro de los procesadores no solo se encuentran los componentes que hacen posibles sus capacidades, también hay una pequeña memoria que se encarga de conseguir que el trabajo de nuestro procesador pueda realizarse a la velocidad que éste opera. La caché es una memoria que se sitúa entre la unidad central de procesamiento y la memoria de acceso aleatorio para acelerar el intercambio de datos. Memoria caché, bueno, existen dos tipos de niveles de memoria caché. Está el nivel 1, que este también conocido como memoria interna. Este se encuentra en el núcleo del procesador y es utilizada para almacenar y acceder a datos e instrucciones importantes y de uso frecuente, agilizando los procesos al ser el nivel que ofrece un tiempo de respuesta menor. Y como segundo nivel tenemos lo que es la memoria caché, L2. Esta se encarga de almacenar datos de uso frecuente. Obvio es mayor que la L1, pero a costos o sea, esta es más lenta, eh, y aún así es más rápida que la RAM. Como siguiente tema tenemos los módulos de entrada y salida. Bueno, estos son el intercambio de información entre componentes, computadoras y usuarios. Es utilizado mediante dispositivos que denominamos de manera genérica periféricos, ya sea los audífonos, el teclado, el mouse, un micrófono, lo que sea. Para hacer una operación entre el procesador y un periférico es necesario conectar estos dispositivos a la computadora. Bueno, esta dispone de un sistema de módulos de entrada y salida. Bueno, en las computadoras de escritorio obviamente tienen su caja, por así decirlo, donde van todos los componentes. Bueno, la placa madre tiene un apartado que va hacia la parte, muchas la tienen en la parte de atrás, muy pocas en la de adelante. Estas son donde van conectados los periféricos de entrada y salida. Ya sea de entrada puede ser unos audífonos y de salida puede ser un micrófono. Muchas veces estos están pintados con colores como verde, rosa, azul, etcétera. Bueno, los módulos de entrada y salida están conectados con el procesador y la memoria principal y cada uno controla uno o más dispositivos externos. Bueno, siguiente tema es la entrada y salida programada. Para hacer la operación de entrada y salida entre el procesador y el procesador ejecuta un programa que controla toda la operación de entrada y salida. Durante la sincronización, el procesador como responsable de la transferencia ejecuta un programa que mira constantemente el estado del periférico consultando el registro de estado de módulo de entrada y salida. Este programa tiene un bucle que se ejecuta continuamente hasta que detecte el cambio de estado e indica que el periférico está preparado. Como siguiente tema tenemos lo que es la entrada y salida mediante interrupciones. Bueno, el programa genera una orden de entrada y salida y después continúa ejecutándose hasta que el hardware lo interrumpe para indicar que la operación ha concluido.
La entrada y salida con interrupciones, aunque es más eficiente que la programada, también requiere la intervención activa del procesador para transmitir los datos entre la memoria y el módulo de entrada y salida. Bueno, pues esta técnica pretende evitar que el procesador tenga que estar parado o interrumpiéndolo o haciendo el trabajo improductivo mientras espera que el periférico esté preparado para hacer una nueva operación. Como siguiente tema tenemos lo que es el acceso directo a memoria. Bueno, un procesador específico toma el control de la operación para transferir un bloque de datos. El módulo DMA, que sus siglas significan acceso directo a memoria, es capaz de imitar al procesador y capaz de transferir datos de memoria a través del bus del sistema. Bueno, el módulo DMA debe utilizar el bus solo cuando el procesador no lo necesita o debe forzar al procesador a que suspenda temporalmente su funcionamiento. Como siguiente tema tenemos lo que son los canales y procesadores de entrada y salida. Bueno, el canal de entrada y salida representa una ampliación del concepto de DMA. Un canal de entrada y salida puede ejecutar instrucciones de entrada y salida, lo que le confiere un control completo sobre las operaciones. Un canal selector controla varios dispositivos de velocidad elevada y en un instante dado se dedica a transferir datos a uno de estos dispositivos, es decir, el canal de entrada y salida selecciona un dispositivo efectuando la transferencia de datos. Después irían los tipos de buses. Bueno, estos existen 4. El bus paralelo, el bus serial, el bus de CPU y el bus de periférico. Bueno, ya habíamos explicado dos, que es el paralelo y el serial. Acuérdense que el paralelo envía los bytes al mismo tiempo y el bus serial envía de uno por uno, o sea, bit a bit. Después tendríamos el bus de CPU. Bueno, este es el bus de procesador, es la trayectoria de comunicaciones entre la unidad entre el procesador y los chips de soporte inmediatos, que se conocen como conjunto de chips. Después tendríamos el bus de periféricos. Si hablamos de disco duro, podemos citar los distintos tipos de conexión que poseen los mismos con la placa base. Como ya les había comentado, son los que son de entrada y salida, como los audífonos, el micrófono, etcétera. Después tendríamos lo que es la estructura de los buses. Bueno, existen dos organizaciones físicas de operaciones de entrada y salida que tienen que ver con los buses. Estos son el bus único y el bus dedicado. Bueno, la primera gran diferencia entre estos dos tipos de estructura es que el bus único no permite un controlador DMA. Todo se controla desde el procesador, mientras que el bus dedicado sí que soporta este controlador. El bus dedicado trata la memoria de manera distinta que a los periféricos. Esto utiliza un bus especial, al contrario del bus único, que los considera ambos como posiciones de memoria. Después tendríamos lo que son la jerarquía de los buses de... bueno, aquí se me fue, pero es la jerarquía de los buses nada más. Bueno, la computadora tiene diferentes tipos de buses. Los modernos, las computadoras actuales tienen por lo menos 4 buses diferentes. Se le considera una jerarquía porque cada bus se conecta a nivel superior a él dentro del computador, integrando así todas las partes del computador. Bueno, pues como es la jerarquía, obviamente tiene sus diferentes niveles. En el más alto tenemos lo que es el bus interno. Este es el bus que comunica las partes internas del procesador. Después seguiría el bus del procesador. Este es usado para enviar información desde y hacia el procesador. Después seguiría el del caché. Este bus está dedicado a que se tiene en algunas arquitecturas para acceder al caché y en otras arquitecturas el caché se conecta directamente al bus de memoria. Después tendríamos el de memoria. Este bus conecta la memoria al procesador. En algunos sistemas los buses de memoria y del procesador son básicamente lo mismo. Después tendríamos el bus local de entrada y salida. Este es un bus de alta velocidad y es usado para conectar periféricos cuyo desempeño es crítico con la memoria y el procesador. ¿Ok? Y después, por último, tendríamos el más bajo, que es el estándar de entrada y salida. Este es un bus usado para conectar dispositivos de entrada y salida de baja velocidad. Como les comentaba, mira, aquí se puede mostrar ratón, modems, tarjetas de sonido, etcétera. Y ya por último tendríamos lo que son las interrupciones. Bueno, también son conocidas como IRQ, recursos que utilizan un dispositivo cuando necesitan detener el proceso que está realizando la CPU para informarle de que él por su parte está haciendo algo. Si dos dispositivos utilizan
La misma interrupción se produce conflicto, el ordenador no sabe qué elemento intenta avisarle y suelen aparecer problemas del funcionamiento. Señal que capta la atención de la CPU y que usualmente se genera cuando se requiere una entrada y salida. Ahí les doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando se presiona una tecla o se desplaza el mouse se generan interrupciones de hardware. Las interrupciones de software son generadas por un programa que requiere entrada o salida del disco. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Son los temas de la unidad número 1 y pues muchas gracias.